Options. Continue. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Reina del cielo, alégrate, Aleluya. porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, Aleluya. aleluya, ha resucitado según su promesa. Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya, Aleluya. porque el Señor ha resucitado en verdad. Aleluya. Aleluya. Muy bien, pues vamos allá. Nos va a exponer, las páginas son duras, las páginas de Riquer que se nos han dado a leer. No hay que intentar entenderlo todo, porque para eso tendrías que haberte leído todo el libro y aún así te quedarían muchas dudas y ambigüedades que el propio Riquer, entre las complejidades de sus compañeros de diálogo, más su propia forma de hacer, añaden, pero sí nos puede dar una idea general de todo lo que es la obra, ¿no? De todo lo que es la obra y de su camino, lo que es la noción central, que es la falibilidad humana, ¿no? Que empalma con dos cosas, empalma con el tema del mal como núcleo antropológico fundamental, que a partir de la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en una piedra ineludible, y cosa que nos hemos encontrado fundamentalmente en Parison, el primero de los autores que hemos abarcado, y también con la forma de aproximarse en un mundo en el cual la esencia abstracta tipo platónico o tipo aristotélico por abstracción hasta llegar a las esencias ha quedado como cerrado por no hacerse cargo de la historicidad y por conducir a un relato no suficientemente realista en esa perspectiva, el hecho de que el acceso a quién es el hombre, qué es el hombre y por qué el mal se produce a través del giro hermenéutico, del paso por el lenguaje, por el discurso, por la narración, de alguna manera, ¿no? Y en el caso de Paul Ricoeur, el discurso sobre la falibilidad, que es más filosófico, porque está Kant, está Leibniz, una serie de señores que ahora Tomás nos va a ir diciendo, conducirá al final a decir, para poder tocar el mal necesito pasar de una fenomenología de la falibilidad, que es lo que él pretende hacer, a una hermenéutica del mito, a una simbólica del mal, ¿no? Una simbólica del mal donde la hermenéutica del mito me permite profundizar dentro del ser humano en por qué hago el mal y por qué es posible el mal. Entonces vamos a dejarle la palabra a Tomás, que va a hacer lo que pueda enfrentándose con un texto muy complicado. Yo quito el vídeo para no gastar datos de más. Vale, pues vamos a leer los principales puntos del prólogo. Todos están orientados, es decir, hay una línea, digamos, temporal. O sea, cada uno está indicando lo que sigue y el siguiente lo que sigue, es decir, tiene una línea, no es un desorden. El primero es la reflexión de la simbólica del mal, que necesita y usa el mito como método y medio para la comprensión del mismo. Pues en el primero, como digo aquí, pues vamos a usar la simbólica del mal. ¿Y qué es la simbólica del mal? En el segundo es la reflexión sobre el mito como esencial al desvelarse del yo y el lenguaje de la confesión, es decir, qué es el lenguaje de la confesión y dónde se manifiesta. El tercero es la reflexión filosófica de la experiencia del mal sobre una empírica de la voluntad o una empírica de la libertad y dónde se origina y se manifiesta el mal. El cuarto punto, perdón, sería la confesión de la culpa, que está muy ligado al lenguaje de la confesión y al mal. Y el quinto punto es, digamos, una reflexión teológica o una exégesis que hace de la caída. Él toma la caída como la caída, en este caso, se refiere a Adán y Eva, aunque él usa el mito para todo tipo de caídas en ese sentido, o sea, es figurado, es simbólico. Luego estaría el siguiente punto, que es la conclusión, que es el concepto de falibilidad, aunque en el concepto de falibilidad, sobre todo lo que va a tratar es la falibilidad y el desvelamiento del yo, o sea, es decir, la conciencia del sí mismo y cómo se despliega esa conciencia de sí mismo, que ahí sí que es verdad pues, que hay un giro bastante importante respecto a otros autores. Entonces, pues vamos a pasar, voy a ir relativamente rápido para que nos dé tiempo a verlo todo. Bien, hay una parte que pongo entre comillas, que es propiamente lo que dice el autor, e intento hacer aclaraciones para que podamos aproximarnos un poco a qué se está queriendo referir con todo lo que dice, ¿no? Entonces dice, el lenguaje de la confesión es un lenguaje totalmente simbólico. Habla en términos indirectos y figurados. Comprenderlo es hacer una exégesis del símbolo que requiere unas reglas para su desciframiento. Es decir,
El lenguaje de la confesión pasa necesariamente por lo simbólico, porque habla en términos indirectos y figurados. Habla también de la simbólica del mal. ¿Pero qué es la simbólica del mal? Pues comprende tanto los símbolos especulativos, como son materia, cuerpo, pecado original, como los símbolos míticos, es decir, el orden del caos, el exilio del alma en un cuerpo extraño, la caída de Adán, y estos a su vez hacen referencia a los símbolos primarios del pecado, que serían los especulativos, y a los de culpabilidad. Por tanto, la exégesis de estos símbolos es la que prepara la inserción de los mitos en el conocimiento que el hombre adquiere de sí mismo. Por tanto, hay que acercar los mitos al discurso filosófico. Esto, como digo, ahora puede sonar un poco raro, pero voy a ir intentando aclarar cada cosa. Los problemas lingüísticos, que es el problema que tiene Ricard para introducir el mito en la filosofía, es la especificidad del lenguaje de la confesión. Es decir, hay enigmas más notables de la conciencia de sí. Es decir, el lenguaje de la confesión es un enigma que tiene la conciencia de sí. El hombre solo accede a su propia profundidad por el camino real de la analogía. Y como si la conciencia de sí solo pudiese expresarse, por último, a modo de enigma, es decir, lo escondido o misterioso, aquello que hay que descifrar, y requiriese no accidental, sino esencialmente una hermenéutica. La aclaración que hago, es decir, el lenguaje de la confesión se convierte en la mirada hacia lo profundo del hombre, en este caso hacia uno mismo, que se aborda rodeándolo, puesto que no se va hacia él de forma directa. Sin embargo, si lo propio del hombre en esencia fuera este lenguaje, es decir, el lenguaje de la confesión, este lenguaje mítico, no habría rodeos, sino que simplemente tomaríamos el camino que es. Y como si aquello que el hombre es para sí un misterio, es decir, un misterio, un enigma, y por tanto, con tanto que misterio y enigma, requiere una formulación y una interpretación acordes. Por esto no se le presenta al hombre a sí mismo como lo desvelado, sino como lo velado. Hay que desvelar al hombre y, en consecuencia, usar el método propio del lenguaje mítico, mediante el cual lo enigmático se expresa. Creo que queda suficientemente claro. Es decir, que el mal, la manifestación del mal, es un enigma para el hombre, es un misterio, y en tanto que enigma tiene que descubrirse pues, por aquel método que nos desvela el enigma. Y en este caso Ricard dice, el mito es el camino que hay que seguir. Entonces empieza de una reflexión filosófica, pasando por una reflexión mítica, por así decirlo, y de lo mítico otra vuelta al filosófico. ¿Dónde se da el siguiente punto? Origen y manifestación del mal. ¿Cuál es, nos preguntamos, el lugar humano del mal? Su punto de inserción en la realidad humana. Entonces aquí empieza a hablar ya del tema de la falibilidad. Dice, el mal pasa de alguna forma necesariamente por la falibilidad, pero la falibilidad es la debilidad constitutiva que hace que el mal sea posible. Es decir, la falibilidad en este caso ya está diciendo que es lo constitutivo, es como la posibilidad. A través del concepto falibilidad, la antropología filosófica se encuentra en cierto modo con la simbólica del mal, y esta acerca los mitos al discurso filosófico. Por medio del concepto de falibilidad, la doctrina del hombre se aproxima a un umbral de inteligibilidad en que resulta comprensivo que, a través del hombre, el mal haya podido entrar en el mundo. Más allá de ese umbral, comienza el enigma de un surgimiento acerca del cual el discurso solo puede ser indirecto y cifrado. Vuelvo a repetir que es indirecto y cifrado, y por tanto necesitamos un método capaz de entender esto. En este caso él dice que el método es el método mítico, o sea, la mitología, en este sentido no, el método figurado, el simbólico. Aquí él recalca entre el polo de finitud y el polo de infinitud del hombre es donde se busca la debilidad específica del hombre y su esencial falibilidad. Aquí él luego lo va a tratar, que es el tema de la desproporción que hay entre lo finito y lo infinito. Insertar la simbólica del mal en el discurso filosófico es el problema que él tiene. El mito, lo propiamente simbólico y enigmático, en el discurso que desvela. Es decir, él tiene la cuestión de la filosofía, y aquí, como voy a aclarar ahora, ya lo aclaro directamente, hay una primera parte, que es decir, una reflexión filosófica, hay una idea de posibilidad del mal, una idea de falibilidad, y esto es el discurso propiamente filosófico. Para entender el mal, para entender la manifestación del mal, necesita un impulso, y aquí lo dice, un impulso, un enriquecimiento, y usa la simbólica del mal, y la simbólica del mal tiene un método propio para acercarse a ella, que sería el mito. Sería la última parte, la tercera, que es la vuelta, es decir, el desvelar lo velado, que es el retorno al discurso filosófico.
Sigo. A costa de la revolución metódica que representa el recurso a una hermenéutica, unas reglas de desciframiento aplicadas a un mundo de símbolos. Esta no es homogénea al pensamiento reflexivo que nos condujo a la falibilidad. El símbolo da que pensar. Hay una regla de posición de la simbólica del mal a un nuevo tipo de discurso filosófico. Por tanto, el eje en torno al cual gira toda la obra. A la vez, hay que respetar la especificidad del mundo simbólico expresivo y pensar no ya tras el símbolo, sino a partir del símbolo. Es decir, aquí intento yo esclarecer un poco a qué se refiere el tras y el a partir. Entiendo que el tras, es decir, el tras el símbolo expresa aquello que esconde, aquello a lo que remite. Y es decir, eso sería pensar sobre lo simbolizado. Y él dice, hay que dejar, digamos, de alguna forma ese tras y empezar a pensar a partir del símbolo, a partir de la simbología del mal. Y entonces, el a partir del símbolo sería pensar el símbolo en cuanto símbolo. Es decir, el símbolo propiamente expresa ya una interioridad. Dice él, si un pensamiento que parte de los símbolos no puede dejar de desplegarse en las ciencias humanas, tienen que concentrarse en torno a la dificultad fundamental de hallar un equivalente especulativo para los temas míticos de la caída, del exilio, del caos, de la ceguera trágica. Hay una recuperación de la simbólica del mal que pasa por la reflexión ética y por una visión ética del mundo. Ahora, esto es una lluvia de ideas, pero luego hay un breve resumen de todo para que podáis entenderlo todo bien. El siguiente punto, la confesión de la culpa y la ética del mundo. El mal, en este caso, la toma Ricord como la piedra de toque o la piedra angular. Y hay que hacer un esfuerzo por comprender, y ojo aquí, la libertad por medio del mal y el mal por medio de la libertad. Hay que comprender el mal por medio de la libertad. Grave decisión, no lo digo yo, lo dice él. Entrar al problema del mal por la puerta estrecha, es decir, la puerta de la libertad, pues consideramos desde el principio el mal como humano, demasiado humano. Y la pregunta ¿es esto legítimo? Dice, se trata no del origen del mal, sino de allí donde acontece, su lugar, y por tanto donde podemos verlo. Esto no implicaría que el hombre sea su origen, el malo absolutamente. Por esto, la decisión de entrar en el problema del mal por la puerta estrecha de la realidad humana no expresa sino la elección de una perspectiva central. Y aquí recalca ya lo último, aun en el caso de que el mal no solo tuviera el origen en otra cosa, sino que el foco mismo a través del cual nos afectara fuera otro que no soy yo, no nos resultaría accesible más que por su relación con nosotros. Por tanto, la posibilidad de que el mal afectara al hombre, es decir, lo contaminase, pasaría necesariamente por el estado de tentación, de extravío, de ceguera, que nos afectaría. Que nos afectaría la humanidad del hombre es, en cualquier hipótesis, el espacio de manifestación del mal. Aquí lo aclaro, hay dos ideas centrales, que es partir de la reflexión del origen del mal desde el hombre mismo, es decir, desde el acontecer del mal en el hombre como afección del mal que se da, o partir de las cosas mismas y la experiencia del mal en tanto que el hombre es un sujeto de posibilidad, ¿no? Hay dos formas de verlo, partiendo de mí mismo, el origen del mal está en mí, o partiendo de las cosas. De la primera cuestión, es decir, si el hombre, el origen del mal estuviera en el hombre, en tal caso el hombre no estaría ya en un estado de tentación, de extravío, de ceguera. ¿Pero por qué decimos eso? Bueno, decimos que no apunta a esto porque en tanto que origen, es decir, si el hombre fuera el origen de tal mal, el hombre no sería malo, sino que sería lo malo. Aunque él recalca que sí es verdad que a lo mejor no sería lo malo absolutamente. Si decimos que trataremos de comprender el mal por medio de la libertad, implica necesariamente que la libertad estaría atravesada de mal, y en cuanto el hombre es el ser libre, no de forma accidental, sino sustancial, el hombre sería malo. Es decir, por eso ahí está el problema de partir de la reflexión del mal desde la libertad. Porque claro, ya estamos diciendo que la libertad de alguna forma está atravesada de mal, el hombre es el ser libre, no es una característica, sino que es esencial, y en cuanto tal, el hombre es malo, o sería malo. En cambio, si partimos de la segunda cuestión, el hombre no es el origen del mal, pero el acontecer del mal pasa necesaria contingentemente por la afección de este en el hombre. Esto lo voy a pasar, en tal caso diríamos, porque siempre, o sea, digamos que en cualquiera de los dos casos, sea el hombre el origen o no lo sea, es el hombre el espacio de manifestación del mal. Es decir, el mal se manifiesta en la existencia necesariamente. Entonces aquí plantea Ricord una objeción, porque dice, planteado todo esto, ¿no? El mal pasa necesariamente, digamos, por el hombre, la manifestación del mal.
podría haber una objeción que sería la perspectiva arbitraria, que es, en el sentido fuerte de la palabra, un prejuicio, en absoluto, dice él, en absoluto. La decisión de abordar el mal desde la perspectiva del hombre y de su libertad no es una elección arbitraria, sino adecuada a la naturaleza misma del problema. Y recalca, el espacio de manifestación del mal solo aparece si se le reconoce, y no se le reconoce a menos que se le adopte mediante una elección deliberada. La comprensión del mal por medio de la libertad sería el movimiento de la libertad, esto es importante, que se hace cargo del mal. Es decir, en la libertad se confiesa culpable. La elección de la perspectiva central ya es la declaración de una libertad que se reconoce responsable, que jura considerar el mal no como un mal cometido, y confiesa que de ella dependía que no lo fuese. Aclaro, este es el paso que anteriormente nos hemos dado, la consideración de la libertad y por ende del hombre como responsable y por tanto como autor del mal. La libertad no solo manifiesta una posibilidad del hombre de hacer mal, su acontecer, sino que se hace responsable de él. El hombre es culpable. La culpabilidad del hombre es tal si y solo si la libertad tuviera la posibilidad de no cometerlo, puesto que si no fuera así, el hombre necesariamente tendería a tal mal y no cabría posibilidad de culpabilidad. Aquí habría que tratar la cuestión de la culpabilidad, etcétera, pero eso ahora mismo no lo vamos a hacer. Entonces, aquí recalco yo, porque la libertad es radicalmente mía, suya, el hombre es culpable, es decir, es autor del mal. Vamos a pasar al siguiente punto, que es volver al principio y concretar, ¿no? Porque son muchas ideas y creo que esto viene bien. ¿Qué hemos dicho? Pues el origen del mal, o es el hombre o no lo es. Si es el hombre malo o lo malo absolutamente, y la existencia, digamos, es el lugar de la manifestación. Si no es el hombre y es otra cosa, la existencia sigue siendo el lugar de su acontecer. Puesto que el problema aquí no es el origen, sino dónde acontece el mal. O el mal acontece en el hombre como una mera posibilidad que tiene el mismo de que el mal le aflija, o el hombre es su posibilitador, es decir, es necesario para la posibilidad del mal, o el hombre apunta necesariamente porque es malo a su realización. Es decir, en cualquier caso en el que pensemos cómo puede afectar el mal, siempre, siempre, siempre será el mal atraviesa al hombre. Siempre, y es el lugar de su manifestación. Entonces, ¿dónde acontece el mal? La experiencia de la libertad como culpable o como la concesión de su hacerse cargo de es la que manifiesta la radical situación de elección, en este caso de la concepción del mal. ¿Es por tanto culpable la libertad? Sí es culpable, pero no solo esto, sino que es autora. El hombre que no puede desligarse de su libertad es autor del mal. Aunque el mal mismo proviniese de otro lugar, el acontecer mismo del mal manifiesta la libre elección del hombre, la disposición de su acogerlo. Espero que haya quedado un poco claro. El punto 5 es la conciencia y la confesión de la culpa. No sé si estoy yendo demasiado rápido o voy bien. Si me lo puede decir. Yo creo que vas bien, vas bien. Es que Porque va a dar tiempo, un ratillo de tiempo, vas bien. Vale, porque no sé si los demás están siguiendo algo porque el esquema es... Bueno, vamos a ver qué pasa. Venga, vamos allá. Vale. Los demás podéis interrumpir en algún momento si queréis, aunque le pongáis nervioso a Tomás, ¿eh? No, a mí no me pone nervioso, pero si queréis interrumpir o algo, por si acaso hay algo que no se entiende, bueno, que probablemente sea la mayoría de las cosas, por mi forma de expresarme, pero se puede, vamos. No, el tema no es sencillo. Vamos allá, adelante. Uy. Te he silenciado yo en vez de silenciarme a mí. Vale, el punto 5, de todas formas, luego cuando termine hago un intento de hacer un esquema. Es la conciencia y la confesión de la culpa. Dice Kant, en virtud de formalismo, el mal tiende a reducirse a una máxima de libre albedrío. Esta es la esencia misma de la visión ética del mal. Pero la grandeza de esta visión ética no está completa sino cuando, como contrapartida, percibimos su beneficio para la inteligencia de la libertad misma. Una libertad que se hace cargo del mal es una libertad que accede a una comprensión de sí misma especialmente cargada de sentido. Aquí entra uno de los autores en juego, que es uno de los que va a seguir y va a ser un método que va a usar durante toda la reflexión, que es Jean Naber, espero que lo diga bien, si no, pues lo siento, que usa como modelo para la reflexión. Es decir, aquí Ricord, digamos, ha estado haciendo
una especie de esquema, ¿no? Hay algo enigmático en el hombre, el mal, la manifestación del mal, y entonces dice, claro, yo para poder llegar a esa manifestación del mal necesito un lenguaje, digamos, que sea acorde a eso. Entonces dice, la manifestación del mal es enigmática, es misteriosa, entonces necesito un lenguaje igual. Entonces ahí usa el mito. Entonces, a partir de ahí empieza la reflexión, si está el origen del mal en el hombre o no, o dónde se manifiesta. Y ahora es, justamente lo que está buscando es el modelo para la reflexión. Y entonces dice, el problema del mal se busca, digamos, a partir de la libertad. Hay que ampliar y profundizar en la doctrina de la libertad con el acicate de este mal. La culpa se incorporó a un proceso orientado hacia la toma de conciencia de la afirmación originaria, que me constituye más allá de todas mis elecciones y de todos mis actos singulares. La confesión de la culpa es al mismo tiempo el descubrimiento de la libertad. Esto es también importante, curioso, porque al fin y al cabo iguala de alguna forma la confesión de la culpa al descubrimiento de la libertad. Es decir, no sabemos hasta qué punto lo dice con respecto a una anterioridad o si realmente son coetáneas la confesión de la culpa y la libertad. En la conciencia de culpa hay una profundidad unida de los éxtasis temporales del pasado y del futuro. El impulso hacia adelante del proyecto, es decir, del futuro, carga de retrospección, es decir, vuelve al pasado, y en contrapartida, la afligida contemplación del pasado por medio del remordimiento se incorpora a la certeza de la posible regeneración. Por tanto, y lo explico un poco, digamos, él dice, hay un futuro proyectivo, es decir, propiamente el futuro que se proyecta, y cuando uno mira hacia el futuro hay una carga de retrospección que choca con la contemplación afligida de lo pasado. Uno mira hacia el futuro y se da una carga de retrospección. Miro hacia el pasado, entonces el futuro y el pasado chocan de alguna forma. Pero dice, esto no es malo, aquí hay un enriquecimiento. ¿Por qué? Porque por la memoria del pasado surge un remordimiento que da lugar a un arrepentimiento. Y da lugar a una certeza de la regeneración. Entonces, para aclarar un poco, la conciencia de la culpa o de culpa se da en mis actos y más allá de ellos. Hay una exigencia de integridad que nos constituye. Esta es así un recurso al yo originario más allá de sus actos. Dice Nabert otra vez, en la conciencia de culpa hay una oscura experiencia de no ser. Bien, aquí está hablando también de una dualidad que hay entre el deber ser y lo que se es. Es decir, aquello que el hombre debe ser o debería ser y lo que expresa justamente una parte de la contingencia, es decir, el que podría o no ser esa cosa. Entonces, aquí aclaro un poco, el deber ser del hombre entra en confrontación con el no ha sido de tal o cual acto. Por tanto, entre ese deber ser o deber de haber sido tal o cual cosa y el no haber sido, así aparece un cierto no ser. Eso es a lo que él llama ese como no ser. La culpa originaria es una cierta escisión entre lo real, lo que está acaeciendo, y lo deseado, lo que debería de haber sido. Voy a pasar un poquito para abajo y dice, esto es importante también, entonces, dice, en la visión ética, que es de lo que tratamos desde el anterior punto, la libertad es la razón del mal, es lo que había dicho al principio. Está mirando el mal desde el punto de vista de la libertad. Por tanto, la libertad en este sentido debe ser o es la razón del mal. Y la confesión del mal, que es justo lo que os había dicho hace un momento, es la condición de la conciencia de la libertad. Es decir, hay una confesión que la libertad hace, ¿no? Y es la de yo soy culpable, yo he hecho mal. Pues para Ricord, esa confesión del mal que la libertad hace, o sea, sí, que la libertad es la condición misma de la libertad. Y la visión ética pasa necesariamente porque la libertad sea la razón, es decir, que el hombre es libre. Pero claro, él también dice, pero no nos quedemos aquí. Es decir, sí, la libertad significa elección, la elección puede llevar a errar y errar a la culpa, etcétera, etcétera, pero debe haber algo más. Sigo con la pregunta, ¿acaso una visión ética puede dar razón del mal sin dejar ningún resto? Y esto es a lo que me refiero. En Ensayo sobre el mal dice, si el mal es lo injustificable, ¿acaso se le puede recuperar íntegramente en la confesión que la libertad hace de él?
El mundo de los mitos ya es él mismo un mundo roto. El mundo de Caïra, que es la matriz, no es el único mito. Deja fuera de él la rica mítica del caos, de la ceguera, trágica, y del alma exiliada. En virtud de su afinidad con la confesión que la libertad hace de su responsabilidad, aun en el caso de que esta apuesta permita reagrupar todos los demás mitos en función del mito de la caída, dicho mito de caída no consigue ni eliminarlos ni reducirlos. Aquí él está queriendo decir que, digamos, el mito de la caída como que está cojo. Es decir, el mito de la caída de alguna forma puede ser la pieza central o la piedra de toque en ese sentido, porque representa la caída del hombre, digamos, la expresión del mal. Pero, sin embargo, él dice, claro, pero deja de lado este caos, esta ceguera, este como exilio, es decir, como una dualidad que se sigue dándole nombre entre el bien, el mal. Sigo aquí la exégesis del mito de la caída, que es lo que vamos a ver ahora. Dice él, el primer sentido de la exégesis del mito de la caída es que el mal entra en el mundo en tanto en cuanto el hombre lo pone, pero el hombre solo lo pone porque cede al apremio del adversario. Y continuando con esta reflexión, señala el límite de una visión ética del mal y del mundo. Es decir, al poner el hombre el mal, la libertad es cautiva de otro, el hombre como culpable, mas no como víctima. Intento aclarar aquí, pero no sé si aclaro o hago más cuestiones. La cosa es, digamos, él está diciendo, claro, el hombre pone el mal. Dice, pero ¿en cuanto qué lo pone? Lo pone en cuanto que cede al apremio del adversario. Y dice, justamente porque el hombre lo pone, la libertad es cautiva de otro. Es decir, parece que en cuanto que pone el mal, deja de ser él mismo y pasa a ser de otro. Y entonces aquí aparece el hombre como culpable, el tema de la culpabilidad. Es decir, el hombre aparece culpable, pero no como una víctima. Entonces aquí hago una aclaración. Digo, ¿realmente podríamos hablar de poner? ¿Acaso el que pone algo no lo tiene ya? Quien pone tal o cual cosa es porque él mismo ya posee tal o cual cosa. Por esto, o la dificultad en poner, en este caso, es una mera cuestión formal, o en cambio debemos entender poner como que realmente el hombre pone el mal. Pero luego puntualiza y dice, pero el hombre solo lo pone porque cede al apremio del adversario. Entonces, ¿quién pone el mal? ¿El adversario o yo? Es decir, ¿cuál es el origen realmente? Suponemos que el ceder del hombre al adversario, entiendo yo que se refiere en este caso a la caída de Adán, bueno, Adán y Eva, que se refiere al demonio, es un ceder deliberado. Es decir, el hombre libremente cede ante el adversario. O, si el hombre cede ante el mal no lo pondría el hombre, sino como participación consecuente de una elección suya. Si el hombre lo pone, es decir, si el hombre pone el mal o participa de él independientemente del ceder, es decir, que el hombre estuviera predispuesto a tal o cual mal, entonces, ¿qué sentido tendría el ceder? Es decir, si el hombre, independientemente de que ceda, ya está orientado hacia ese mal, ¿qué sentido tendría el ceder al mal? Aquello a lo que el hombre cede no es aquello a lo que se siente atraído, puesto que no había que ceder entonces a lo que se quiere o se desea. Por tanto, lo que tal adversario presenta al hombre, es decir, en este caso en la caída, es o bueno o malo con apariencia de bueno. Pero ya hemos dicho que no podría ser bueno, puesto que si fuera bueno el mal que le presenta, no tendría sentido la caída. Así que aquello que presenta el adversario debe ser malo. Entonces, ¿por qué habría en este caso el hombre que poner el mal? Pese a que ceda, podríamos hablar de que lo pone. Esa es un poco la cuestión, ¿no? O sea, sí, el hombre cede ante el adversario, pero bueno, ¿hasta qué punto el hombre realmente pone el mal en cuanto que cede? Digamos, ¿el mal es originario del hombre o el hombre participa del mal? Es un poco lo que quiero dar a entender, ¿no? En este sentido. Pues bueno, eso sería un poco el prólogo, ¿no? Que ya está bastante lioso por sí mismo. Y luego está el siguiente punto, pero bueno, lo que tenemos que tener claro es un poco esa idea, ¿vale? Ahí, digamos, él está intentando buscar un método acorde a lo que busca. Y entonces aquí aparece, pues, el mito, ¿no? La mítica. Y entonces, a partir de ahí, de la mítica, pues intentar buscar dónde acontece, dónde se manifiesta el mal, dónde está el origen del mal. Entonces va haciendo pues una hermenéutica y luego vuelve, digamos, el problema de Rico yo creo que es que deja claro y no deja claro. Sí, perdona, lo que hacemos ahora con el concepto de falibilidad es ir justo al momento previo
al desarrollo de la mítica, ¿vale? Es decir, en la introducción ha presentado lo que has hecho hasta ahora, todo el plan, desde el inicio, que has explicado lo del lugar donde acaece el mal, bien sea bien de una manera o de otra, hasta cómo buscar esa respuesta a través de la reflexión que se hace en el mito mediante una interpretación hermenéutica, ¿no? Entonces, ahora, la conclusión no es la conclusión a todos sus estudios sobre el mito y la simbólica del mal, es la conclusión a la primera parte, que es la falibilidad, el hombre como el lugar donde acontece el mal, o la falibilidad como el lugar o el núcleo antropológico donde aparece el mal, que es la primera etapa. Después de esa viene ya la respuesta de la simbólica del mal y el mito. Eso es. Pues justo. Y entonces, efectivamente, la conclusión empieza justamente, pues lo abro diciendo, ¿qué se quiere decir cuando se denomina al hombre falible? Esencialmente lo siguiente, que la posibilidad del mal moral está inscrita en la constitución del hombre. Ahora la pregunta es, ¿en qué rasgos de esa constitución originaria reside la posibilidad de fallar? O acerca de la naturaleza misma de esa posibilidad. Entonces ahora pasa a examinar estos dos aspectos. Bien, aquí voy a ir un poco más a lo esencial para no liar demasiado. Aquí empieza a citar a otros autores, pero yo creo que lo importante de esta temática es entender qué es la falibilidad y dónde se descubre la conciencia del sí mismo, es decir, del yo. ¿Dónde se desarrolla? Empieza con Leibniz, la limitación de las criaturas es la ocasión para el mal moral. En tanto que ocasión para el mal moral, esa limitación merecería incluso el nombre de mal metafísico. Aquí ya empezamos a decir, hay una limitación, hay una falibilidad, ya se empieza a ver hacia dónde va a conducir esta reflexión. Sin embargo, dice, la idea de limitación es insuficiente. Cualquier limitación no es una posibilidad de fallar, sino esa limitación específica que consiste para la realidad humana en no coincidir con uno mismo. Por tanto, la limitación aparece como una especie de participación en la nada o en el no ser. Cualquier composición de ser y de nada no es una ocasión para fallar, ya que toda realidad, que no es el ser en cuanto tal, es, en un sentido muy general, medio entre Dios y la nada. Como si el hombre estuviese dotado de una capacidad positiva de errar. Esto es lo que va a llamar luego justamente como una capacidad, es el poder de fallar, es decir, como un poder en positivo. El hombre compuesto de ser y de nada. Por tanto, como este concepto de limitación parece que se le queda corto, se le queda cojo, necesitamos un concepto de limitación que sea de entrada el de una limitación humana. Y aquí hay un paso fuerte, por así decirlo, porque va a dar la vuelta a todos los sentidos o conceptos que se le ha dado, de alguna forma también mirando de una mirada trascendental, y lo va a pasar todo digamos, por el hombre, por la antropología. O sea, a él lo que le importa es en lo humano, por así decirlo. ¿Dónde se da esto en lo humano? Entonces hay dos ideas principales, que es la idea de desproporción, es decir, la idea entre lo finito y lo infinito, que es el lugar ontológico entre el ser y la nada, o si se prefiere, el grado de ser, es decir, la cantidad de ser del hombre. Esta relación es la que convierte la limitación humana en el sinónimo de la falibilidad. Es decir, ya está hablando de una cierta desproporción, pero él no se va a quedar aquí, sino que ahora dice, digamos, vamos a hacer lo propiamente antropológico, es decir, lo que quiere hacer es una descripción, ¿dónde se da esta falibilidad? Entonces coge la triada kantiana de las categorías de la cualidad, que son relación, negación y limitación, negación y limitación, y digamos, aquí lo dice más bien, es decir, a un plano antropológico-filosófico, con el fin de sistematizar el discurso desarrollado a lo largo de todo este libro. Es decir, no es que Kant, cuando dice estas cosas, o sea, en este sentido, cuando se refiere a las categorías, no sean reales, pero justamente lo que él está queriendo decir es vamos a intentar darles un plano más, en este sentido, práctico, más antropológico. Entonces, así quedaría la realidad, digamos, sería una afirmación originaria, la negación sería una diferencia existencial y la limitación sería la mediación humana, es decir, a través del conocer, del obrar y del sentir.
la progresión de esta tríada, es decir, se da una primera, luego la siguiente, pero digamos todas son necesarias pero no suficientes. En lugar de resumir esta dialéctica concreta, destacar sus conceptos fundadores, o sea, en lugar de resumir esta dialéctica concreta, lo que va a hacer es destacar sus conceptos fundadores, con el fin de mostrar cómo hacen posible una antropología digna de ser llamada filosófica. Una línea divisoria que pasa por 3 momentos de la afirmación originaria: el verbo, la totalidad práctica o la idea de la dicha, el eros o la dicha sensible del corazón. Vale, esto ahora parece un lío, pero bueno. Aquí lo que está es la afirmación originaria. ¿Cuál es esa afirmación originaria? La afirmación que el yo hace de sí mismo. El problema es, para Ricord, por dónde pasa esa afirmación. Entonces estos son los planos que hay que ver. El primer plano, al principio, no es más que la vehemencia del sí afirmativo, que tiene como correlato el es, por el verbo. Este es el momento trascendental de la afirmación originaria. Pero sin embargo, para que la capacidad de existir pase del registro del vivir al de pensar, para que la capacidad de existir pase del registro del vivir al de pensar. Pero es insuficiente para asegurarnos que nosotros somos ese pensar, es decir, el tema de la conciencia. Esto ahora lo voy a aclarar. En segundo plano, nos afirmamos a nosotros mismos en la idea práctica, lo práctico aquí es importante, de una totalidad a la que accedemos mediante la comprensión de todos los designios de todos los hombres y sobre la cual destaca la cerrazón de nuestro carácter. Esta lo funda brindándole un horizonte de humanidad, que no es ni yo ni tú, sino la tarea de tratar a la persona, en mí y en ti, como fin y no como un medio. Bueno, esto ya resuena a Kant. Por tanto, hay una accesibilidad a la obra o al proyecto del hombre como tal. Y luego el tercer plano, que es el eros, el amor, el que hace que aparezca esa aspiración inmanente a la obra del hombre, como dicha anticipada en una conciencia de dirección y pertenencia. Bueno, lo voy a explicar. Bueno, acaba el concluyendo diciendo, por tanto, yo soy la razón, la eres tú, porque formamos parte de ella. Esto también es importante, la negación existencial es necesaria para la afirmación originaria, que se transforma en hombre. Ahora voy a explicarlo un poco yo para a ver si puedo, digamos, centrar un poco para que os podáis dar cuenta de lo que estoy diciendo. Él empieza diciendo que hay un momento del es. Es el momento del es significado por el verbo. Y él dice, este es el momento trascendental de la afirmación originaria. Un momento. Vale, aquí lo tengo. Don José lo tiene un poquito más abajo en la siguiente aclaración, creo que es, por si lo quiere seguir ahí, que pone la afirmación originaria, diferencia existencial. O sea, digamos, la dialéctica esta que se da es así. El yo se reconoce a sí mismo. Ahí, justo ahí. Ahí es donde explico un poco, creo, lo que él está queriendo decir. El yo se reconoce a sí mismo en el es decir, hay una afirmación. El plano del sujeto que se reconoce siendo. Sin embargo, el ser que se afirma yo soy no es más que la afirmación trascendental, puesto que el es del yo soy no tiene su expresión práctica, más que como el vivir o el existir. Es decir, el es del yo soy, no tiene un correlato, sino en sí o en lo otro que no soy yo. Hay una primera parte que es yo soy, el es, la afirmación. Pero pese a que el es del soy yo y del otro es lo que no soy yo, es necesario, no es ni mucho menos suficiente. El paso del vivir al del pensar es de igual manera insuficiente. La afirmación trascendental del yo soy y el otro es necesita de la confirmación. Yo soy ese ser que es. El otro es ese ser que no soy yo. Necesitamos saber que ese que piensa soy yo. Entonces aquí se da el paso de lo trascendental a la idea práctica. El giro que produce la idea práctica es el giro que orienta al yo soy. Es decir, yo soy quien piensa hacia algo mayor que él mismo, hacia lo que le confirma su ser. Mediante la comprensión me afirmo a mí mismo en la idea práctica de una totalidad, la afirmación de la humanidad, es decir, de la idea práctica de una totalidad que es la que abre el acceso a la obra, al proyecto del hombre en tanto que humanidad. Lo nuclear de esto es que,
funda a la persona brindándole un horizonte de humanidad que no es ni yo ni tú, sino la tarea de tratar a la persona en mí y en ti, como un fin y no como un medio. Bueno, aquí seguiría explicándolo, pero es eso, ¿no? Hay un primer momento del es, que es la afirmación trascendental, la originaria. Ese es se tiene que identificar a sí mismo, es decir, soy yo el que dice eso, soy yo el que piensa eso, y pasa necesariamente por la humanidad. Aquí hay una mirada de una humanidad que me conforma y entiendo que es un yo, unos yoes, unas conciencias que conforman la humanidad. Espero verlo así y no como que la humanidad conforma a los hombres. Entonces intento ver que hay una especie de relación. El siguiente punto es la falibilidad y la posibilidad de culpabilidad. Y aquí está también otra de las cosas nucleares. Si poder fallar consiste en la fragilidad, la cuestión de saber en qué sentido esa fragilidad es poder de fallar, lo he leído fatal. Si poder fallar consiste en la fragilidad, la cuestión es saber en qué sentido esa fragilidad es fallar. Es decir, es positiva en este sentido. Es decir, el poder de fallar como un verdadero poder y no tanto como una limitación, aunque lo sea. La ocasión, es decir, la ocasión, el origen y desde el origen hasta la capacidad. La debilidad torna el mal posible en varios sentidos. ¿Qué sentidos son estos? Pues hay una limitación específica del hombre que torna el mal únicamente posible. Esto sería la falibilidad propiamente. La ocasión, el punto de menor resistencia por donde el mal puede penetrar. Es decir, para empezar, él hace una distinción. Una cosa es la ocasión y otra cosa es llegar a ese momento de culpa, de mal absoluto, absoluto entre comillas. La falibilidad es ese momento por donde pasa el mal, lo posible. Pero de esa posibilidad a la realidad del mal hay una distancia, es lo que él llama hay un salto. Y ese justamente es todo el enigma de la culpa. Esta distancia entre la posibilidad y la realidad, que es... el supuesto previo fundamental de cualquier relación entre lo válido y lo no válido, y que el hombre ya es capaz de lo doble. Es decir, en el hombre ya hay una dualidad, hay un bien, hay un mal, hay un verdadero, un falso, un bello, un feo, y la objetividad, antonomasia, paradójicamente se bifurca, en tanto que valor de verdad en lo válido y lo no válido. Esto es importante también, dice... ¿Ha dicho algo? Bueno, pero dice, el hombre concreto que ya no acertó en el blanco, es decir, la visión ética y la reflexión filosófica que el hombre tiene de sí mismo es la de un hombre que ya ha fallado. El hombre, tal como la filosofía lo toma al principio de su itinerario, está extraviado y perdido, ha olvidado el origen. El enigma es el salto mismo de lo falible a lo ya degradado. Para sorprenderlo, habrá que partir de cero. Una que se centre, es decir, una reflexión que se centre en la confesión que la conciencia hace, es decir, en los símbolos del mal. Pues aquí otra vez vuelve a lo mismo, deja de manifiesto que claro, que estas reflexiones éticas y las reflexiones del mal que estamos haciendo ya dan por hecho que el hombre ya ha fallado, es decir, se está haciendo siempre a posteriori. El hombre concreto que ya no acertó en el blanco y como no acertó, empieza la reflexión. Por tanto, ¿qué es la falibilidad? Y dice él, la falibilidad no es más que la posibilidad del mal. Designa la región y la estructura de la realidad que, debido a su menor resistencia, ofrecen un lugar para el mal. La desproporción es la posibilidad del mal. Toda defección del hombre se mantiene en la línea de su perfección, que toda destitución remite a la constitución del hombre, que toda degeneración se basa en una generación hacia la existencia. Dice, y aquí cita a Bergson, el mal solo es posible porque es real y que el concepto de falibilidad marca solamente el golpe de rechazo que produce la confesión del mal que ya está ahí, en la descripción de la limitación humana. Tomás, tienes que sintetizar mucho al final, ¿eh? Ya, es que es... Ánimo, venga. La posible objeción y aclaración esta lo vamos a pasar porque es una objeción que yo hago y sería un rollo y sería demasiado. Entonces vamos a pasar directamente a lo que ya pone entre comillas. Lo originario se trasluce siempre a través de lo degradado. La transparencia de lo originario
a través de lo degradado significa que la avaricia, la tiranía, la vanagloria, primeras en el ámbito del descubrimiento, ojo porque las pone primeras, designan por sí mismas el tener, el poder y el valer, como primeros en el ámbito de la existencia. Y esas pasiones, al manifestar las demandas en las que se arraigan, reciben de esta lo que se podría llamar su índice de degradación. Así, el mal de culpa remite intencionalmente a lo originario, pero en contrapartida, esa referencia a lo originario constituye el mal de culpa, es decir, como extravío, como desviación. El a través de y el a partir de son recíprocos. El a partir de es el que permite decir que la falibilidad es la condición del mal, aunque el mal sea el indicador de la falibilidad. Bueno, aquí si puede baje un poquito porque esto sería... Lo importante es, a ver, donde, sí, ahí, justo, un poquito más, ahí. Solo de un modo originario, digamos, lo que está diciendo es que, claro, en algún momento esa inocencia, o sea, el hombre es inocente o la culpabilidad ya le viene como dada, coetánea, y dice, solo de un modo originario podríamos aislar la descripción del mal a través de la cual vislumbramos lo originario. Esto es interesante, él está diciendo, vislumbro lo originario porque se manifiesta el mal. El medio para llegar al originario es el mal. La imaginación de la inocencia en este caso. La inocencia sería la falibilidad sin la culpa, y dicha falibilidad no sería sino fragilidad. Debilidad, pero en absoluto degradación. Mi inocencia es en mi constitución originaria proyectada en una historia fantástica. La inocencia es la variación imaginativa que hace brotar la esencia de la constitución originaria, haciéndola aparecer en otra modalidad existencial, es decir, la que no es verdaderamente. La falibilidad aparece entonces como posibilidad pura, sin la condición degradada a través de la cual aparece normalmente. Y pasamos al siguiente párrafo, no, al siguiente. Ese justo. La falibilidad encierra la posibilidad del mal en un sentido más positivo todavía, y esto es el final ya de la reflexión, es decir, es el poder. La desproporción del hombre es poder de fallar, en el sentido de que ésta hace que el hombre sea capaz de fallar. En este caso cita Descartes, si considero que participo de alguna manera de la nada o del no ser, es decir, en la medida en que yo mismo no soy el ser soberano, estoy expuesto a una infinidad de faltas, de modo que no debo extrañarme si me equivoco. Y un poquito más abajo, ahí. Entonces, él lo que quiere decir, la fragilidad en este caso no es solo el lugar, el punto de disensión del mal, ni siquiera solo el origen a partir del cual el hombre degenera, sino que es la capacidad del mal. Es decir, es la capacidad que el hombre tiene de fallar. Decir que el hombre es falible es decir que la limitación propia de un ser que no coincide consigo mismo es la debilidad originaria de donde procede el mal. Y sin embargo, el mal no procede de esa debilidad, sino porque se pone, lo que habíamos dicho antes, porque cede. Esta última paradoja aparecerá en el centro de la simbólica del mal. Es decir, aquí, vaya para terminar, dice, el hombre tiene una capacidad que es la capacidad de fallar, y es como una capacidad positiva, no que sea positivo, sino positiva, es una capacidad. Entonces dice, en el hombre se manifiesta el mal, pero a la vez el mal no procede del hombre absolutamente, sino en cuanto cede al mal, en este caso al adversario. Y entonces ahí se da la paradoja entre donde se manifiesta el mal y de donde procede el mal. Y con eso sería todo. Vaya caras. A ver, que no consigo... Ahora, ya tengo aquí el vídeo. Bueno, un poco duro. La verdad es que está ahí la pelea con Riquer está hecha. Yo no sé si por simplificar un poco el esquema, ¿no? O sea, lo primero es el plan total de la obra, que llega hasta la simbólica del mal y el mito como la vía de reflexión. O sea, es un método cartesiano, una vía reflexiva, un giro reflexivo similar al de la hermenéutica, pero hecho otra vez. O sea, de la fenomenología a una reflexión a través del lenguaje como medio de interpretación de la simbólica del mal en el mito. O sea, es el lugar donde podemos tocar el mal. Para comprender al hombre tengo que comprender el mal. Para comprender el mal, el lenguaje filosófico abstracto leibniziano racionalista no sirve.
se queda corto porque se limita a encerrarlo en la limitación, salvar a Dios y convertirlo en un planteamiento puramente ético. Y no responde al porqué del mal. ¿Cómo puedo llegar a la oscuridad del mal y con ella al centro del hombre? A través de la simbólica del mal. Y es ahí donde viene la culpa que completa la finitud, la falibilidad. Es la conciencia de culpa. Cuando el hombre tiene culpa, está testimoniando para sí mismo que él es libre, que él es responsable, ¿no? Pero es una responsabilidad que al mismo tiempo siente como propia y como que le supera. Y por eso busca profundizar ahí, y para eso la humanidad hace mitos. Y interpretando esos mitos, entre ellos está el mito adámico, ¿no? Es como el hombre toca ese origen que es a la vez suprahumano y a la vez responsable del mal, ¿no? Y el intento de Ricoeur sería, sin hacer un discurso racionalista de una razón de conceptos y de poderes, sería acoger lo que dice el mito de alguna manera en la filosofía, pero sin que la filosofía cayese en racionalismos, ¿no? Entonces ese sería un poquito lo que plantea la introducción en titulares, ¿no? En los pasos de la segunda parte, que es dura de leer, lo que se hace es profundizar en el hombre como el lugar del mal. Es el espacio del mal. Y para eso lo que propone él es superar el planteamiento clásico metafísico leibniziano o cartesiano, el mal como la limitación, la nada, el no ser, ¿no? Y desde ahí justificar a Dios y poner en la libertad humana la responsabilidad única. Dios es bueno, el hombre es malo y tiene la culpa, y mostrar su insuficiencia. Lo que intenta es mostrar la limitación propia del hombre. O sea, el hombre es frágil y es limitado de un modo distinto a cómo es frágil y es limitado el resto de criaturas. No es un caso particular. No es limitado como cualquier criatura, sino que es limitado al modo humano. Entonces tendríamos que hacer no una metafísica trascendental en la cual el hombre aparece entre las otras cosas, sino una antropología trascendental, para ver la limitación propia del hombre, que es para lo que recurre dentro de las categorías kantianas, de una forma un tanto arbitraria y que no justifica muy bien, a las categorías de cualidad, porque en ellas aparece la apertura a lo infinito de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es una herramienta que usa sin decir por qué la usa, ¿no? Es ahí donde pone lo de la afirmación de sí o realidad, la negación, ¿no? Y luego al final lo que es no me acuerdo ahora, tú si tienes las palabras a mano, Tomás. No, es antes, estaban las tres categorías, en Kant son realidad, negación y limitación, ¿no? La realidad, que aparece como lo originario, lo secundario es la negación, que en Kant es una deducción trascendental, o sea, es algo lógico, y la tercera es la limitación. En terminología antropológica, cuando lo aplica Ricoeur diciendo que intenta hacer una noción de limitación no genérico-metafísica, sino solamente antropológico-trascendental, a la realidad está la afirmación de sí. A la negación aparece la limitación humana, ¿no? Sí. ¿Y la tercera cuál era? Mediación humana. El metají, sí. El metajú, el metají, la medialidad, ¿no? La medialidad, ¿no? La medialidad. Bueno, ese es el camino que, claro, a mí no me parece del todo justificado, digo, porque eso no me sirve a mí para decir nada. O sea, que el hombre es el lugar del mal, que estas categorías me permiten comprender la limitación del hombre, no veo la diferencia con la limitación del resto de las criaturas. O sea, sinceramente yo veo ahí simplemente como un guiño no logrado a lo que busca. Si es verdad que lo que busca es cierto, o sea, no basta el ser criatural, eso es cierto. Y está bien formulado. No basta el ser criatural para explicar por qué el mal. Ahora, la solución o la respuesta que hace a eso, que es la deducción trascendental, está a su modo, no explica el porqué humano. En el fondo, a mí me parece redundante. En el fondo, es decir, la limitación humana es frágil y como es frágil es falible y como es falible es el lugar donde acontece el mal. Y por lo tanto ya se constituye en ocasión de mal. O no. Es decir, ahí yo creo que hay un punto en el que queda tal. Para explicarlo mejor es cuando él empieza la segunda parte de la conclusión, cuando él va viendo lo que es el verbo o la idea,
que sería la inteligencia, que nosotros llamaríamos facultad de la inteligencia, lo que es el momento práctico de compromiso, que es lo que nosotros llamaríamos la voluntad, él lo llama el momento ético, y el que yo he ido poniendo ahí en el esquema IVS, inteligencia, voluntad, sentimiento, ¿no? Y el tercer momento, que es el momento afectivo, que es donde ya se manifiesta sobre todo la apertura al infinito. Pues en los tres momentos, que en la conclusión quedan como demasiado densos por parte de Ricoeur, a lo largo de todas esas páginas de análisis, lo que él va mostrando es ese enfrentamiento del hombre consigo mismo. El hombre no está de acuerdo consigo mismo, no logra estar en armonía consigo mismo, porque hay una desproporción, tanto en el verbo, entre lo que digo y el posible decir, que queda abierto, tanto en lo práctico, lo que quiero y pongo en práctica con lo que debería poner, donde aparece la culpa, como en el momento estético, la obra que pongo y lo que esa obra es capaz de transmitir y el horizonte de infinitud que abre, esa desproporción finito-infinito aparece en todas las estructuras humanas, que son a la vez siempre de unidad sensible intelectiva, sensible espiritual, ¿no? Que eso es bueno. Claro, hay que estar mostrando. Está mostrando el lugar, y es verdad, esa desproporción es lugar de fragilidad, porque no consigo estar en armonía. Es decir, no soy una síntesis perfecta de finito e infinito, pero no se mete más a fondo, ¿no? Es decir, ¿y por qué no lo vivo armónicamente eso? ¿Por qué no lo vivo simplemente como estar lanzado, como el arquero que lanza la flecha, por poner el ejemplo ético, aristotélico, que lanza la flecha hacia la diana? ¿Por qué no va bien la flecha? ¿Por qué la flecha se puede desviar? ¿No? O sea, esa simplemente ha descrito, y hasta cierto punto bien, el estado de los polos, finito e infinito, del hombre. Pero eso no significa que esté fracturado, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay otra cosa que no responde él. Describe cosas que son valiosas y pueden servirnos, pero otro punto que no está bien logrado, ¿no? Y bueno, el asunto está cuando pasa de ahí a... Ahí quedaría para él dicho, es el lugar donde acontece el mal, es el lugar donde hay ocasión del mal y es el lugar donde hay posibilidad del mal, ¿no? El mal, y luego vendría el siguiente paso, puedo el mal, como estoy ahí, puedo el mal, el hombre como capaz, capax, pero en este caso negativo, ¿no? Capaz de hacer el mal, ¿no? Aparece otra cosa sin explicar. Claro, soy capaz, pero al mismo tiempo necesito que de fuera me tienten, necesito que de fuera se me dé el mal, ¿no? Es decir, a mí me parece mucho más profundo Platón. O sea, a mí para que este señor haga esa aproximación trabajosa y oscura, muy sí, a la altura de Kant, ¿vale? Pero al final el planteamiento de Platón responde más y enmarca mejor el problema que el planteamiento de él, porque al final lo que me está diciendo, a lo que yo entiendo, a lo mejor no lo entiendo suficientemente, pero lo que yo entiendo es que yo puedo hacer el mal porque soy finito, y soy finito que tiende al infinito. Es decir, ¿qué diferencia hay entre esto y decir lo que decía Leibniz, de que el hombre puede hacer el mal porque es limitado, porque es criatura? O sea, en el fondo está mucho más sofisticado, hemos hecho muchas vueltas, tal, no sé qué, pero el planteamiento al que yo llego en esta parte de finitud, antes de meterme en la culpabilidad, no creo que haya supuesto un avance respecto al planteamiento leibniziano. Tan solo es un intento que se queda en el nombre de conseguirlo o no conseguirlo, ¿no? Y ya cuando ahí meto la cuestión de la simbólica como desarrollo de esto, bueno, pues claro, digo, una cosa es, porque él intenta siempre salvar la libertad, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, dices, bueno, pues cuando el hombre puede caer, no es lo mismo que el hecho que caiga, pero eso no me lo justificas, porque en el fondo el salto del poder caer al caer, que es la libertad, tal y como lo presentas tú, es necesario. O sea, no me dices por qué no caigo. No, es que yo parto de una situación, y eso sí es bonito. La situación, en mi único punto de acceso, es el hombre real, el hombre histórico. El hombre histórico está en la culpa, en el sentimiento de culpa, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque os tenéis que ir al griego. Algunos ya estáis un poquito nerviosos, ¿no? Pero acabo con esta frase, ¿no? Entonces, ese paso del poder caer al caer aparece casi de manera necesaria.
Entonces, sí, es del hecho histórico, del hombre histórico, yo puedo remontarme indirectamente por el discurso reflexivo mítico a ver el estado originario, ¿no? Pero, vale, hay una inocencia originaria. Pero el hecho de pasar de esa inocencia originaria, que yo descubro en el hombre histórico, no me justifica la real libertad, salvo que aparece porque me siento culpable, al hecho de que caigo. En el fondo, ahí no hay una superación de Freud, no hay una superación de Hegel, ¿no? O sea, hay como una necesidad, no sé, yo creo que lo intenta, pero que no lo consigue. No sé si me he explicado o no, pero bueno. Sí. Bueno, siento que no nos haya dado tiempo a más y, bueno, Parison nos ocupó mucho. Gadamer ha sido duro, yo creo que lo esencial lo hemos cogido. También el esfuerzo que hizo ahí Darío fue muy bueno, ¿no? Y bueno, pues vamos, por lo menos que os quede con una idea genérica y ganas de leer más estos señores, aunque sean difíciles, aunque sean difíciles. Muy bien, pues nada, seguimos en contacto lo que queráis. Yo las tutorías, ya lo dije antes en la otra sesión, las sigo manteniendo la semana que viene y en cualquier caso, cualquier duda, podéis contactar conmigo con toda confianza. ¿De acuerdo? Venga, que vaya muy bien. Adiós. Adiós. Padre, le hago una preguntita ahí después. Ahora, Vale. Pues cuando yo no salgan tengo, todos, sí. no tengo griego, así que. Sí. El tema del mal de culpa, ¿dónde lo coloca Ricoeur en la tríada de verbo, totalidad y eros? Vamos a ver, yo creo que aparecen los tres en cierta medida, o sea, porque aparece la conciencia de culpa. La conciencia de culpa tiene que aflorar tiene que aflorar en la conciencia, pero no lo va a hacer hasta que no pase por los otros dos momentos. El momento del compromiso, el momento ético, y la plasmación del límite y lo trascendente en lo absoluto en el momento del sentimiento afectivo, ¿no? Pero al final aflora en la inteligencia, pero no en la primera inteligencia, en el primer verbo, sino el verbo que ha dado de sí, o sea, en la reflexión. O sea, la reflexión que parte del primer verbo pasa a lo ético, de lo ético pasa a lo estético, al sentimiento afectivo, al afecto, sentimiento de culpa, sentimiento de no estar a la altura, y desde ahí vuelve a la conciencia. Por eso también es un volver hegeliano en parte, ¿no? Bueno, también puede ser entendido, salvado, por decirlo así. El otro punto que no entiendo es, él toma las tres categorías de Kant. En la tercera categoría, que es la infinitud, él no la... ¿Cómo hace? La Porque, tercera es... Espérate que claro, es realidad, negación y limitación o mediación limitación. humana. Limitación. Claro, relacionada con el juicio de infinitud, ¿no? En Kant, con los juicios categóricos. Ahora yo digo, ¿cómo Ricoeur hace una relación de lo finito a lo infinito? ¿Logra caminar de lo finito a lo infinito? No sé si me explico bien. Yo creo que nos deja en la situación de caída. O sea, él hace una antropología del hombre caído en esta parte de su obra. Luego en el hombre capax intenta ir más allá. Pero en finitud, en esta parte que es de finitud y culpabilidad, esta es la parte de finitud, la falibilidad. La falibilidad no es la falibilidad originaria, es la falibilidad del hombre caído, está impresa en una negatividad, con lo cual el sobrepasar el límite está como llamada, pero no está, como invitación, pero no está como afirmación, ¿no? Aunque él lo intenta. O sea, la paradoja es que él se da cuenta de que no tiene que estar ahí, hace un intento de salir de la negatividad y de poner como primero la afirmación, la realidad, ¿no? No la limitación, pero yo creo que no lo logra. O sea, primero me afirmo, por eso coge a Kant. Primero es la realidad, afirmación, soy. Luego es la negación, ¿no? La diferencia, ¿no? Y luego viene, pues soy limitado, ¿no? Lo primario sería el ser.
lo limitado, el no soy, el no llego, sería la conclusión, ¿no? Está ahí, en el corazón del hombre, pero está de una manera secundaria, derivada, no es lo originario. Lo originario es soy criatura, me han dado el ser, Dios está ahí, ¿no? Y eso está dentro de mí, pero claro, y eso es bonito el camino que hace para descubrir eso. Yo creo que tiene cosas que son salvables, ¿no? O sea, lo de que a través de la experiencia de la culpa yo puedo llegar a la inocencia originaria y a la libertad, a testimoniar la libertad, sí, eso es verdad. Lo primario, lo originario, es la inocencia. Lo originario es yo soy, yo he manchado el ser, ¿no? O sea, ahí hay un elemento positivo, Enrique. La culpa y la finitud. Ese es el problema. Él no quiere que sea eso, pero acaba siéndolo, en mi opinión, ¿eh? Claro, sí. En mi opinión. Él quiere evitarlo. Es profesamente, o sea, explícitamente lo dice. Pero al final la conciencia de culpa también es una conciencia de culpa muy freudiana, no es una conciencia de culpa de la experiencia moral. La experiencia moral, yo tengo culpabilidad porque tengo conciencia, no porque sienta la culpa se forma mi conciencia. Hay una prioridad de la conciencia. Parece que sí, el hombre o es culpable o es víctima. Da a entender por un momento que la culpa viene desde afuera, pero por el momento da a entender que incluso es ontológica. Claro. Por la finitud misma. Claro. Es decir, él intenta escapar del esquema de limitación leibniziano, racionalista, pero en el fondo no lo logra. ¿Por qué? ¿Por qué no lo logra? Porque la herramienta que él tiene, la fenomenología que él hace y la hermenéutica que él hace, en el fondo siguen dentro de la razón moderna. O sea, está operando con una racionalidad moderna, ¿no? Con lo cual, el problema de Leibniz, del racionalismo, o el problema hegeliano, siguen ahí. Él señala por dónde hay que ir, pero no recorre el camino. Cosa que yo pienso que Levinas sí logra, por ejemplo. Necesitaría Levinas otras cosas y demás. Gadamer yo creo que llega un poquito más lejos que Ricoeur, aunque no del todo. Vale. Muy bien. Gracias, padre. Pues nada, Hasta luego. a ti, Muchas Darío. gracias. Nos vemos. Un abrazo fuerte. Hasta luego.